Clase de torque selectivo por Mauricio Engi. El torque es un actor orden que se produce al introducir un alambre rectangular dentro de la ranura del bracket. Cuando el alambre rectangular intenta volver a su forma inicial, va a producir una cupla, un par de fuerzas dentro de la ranura, el cual generará un momento que hace rotar a la pieza alrededor de su centro de resistencia. Esta rotación llevará la corona hacia vestibular o lingual y la raíz en sentido contrario. Cuando la corona se dirige hacia vestibular, decimos que el torque es positivo. Cuando lo hace en sentido contrario, es negativo. Vamos a utilizar en los ejemplos un bracket de 22 por 28 milésimas de pulgada, que es el que utilizamos actualmente en la clínica. Son 22 milésimas de pulgada de altura por 28 milésimas de profundidad. Si insertamos un arco redondo, es decir, un alambre de sección redonda dentro de la ranura del bracket, vemos cómo gira libremente sin producir cupla, por lo tanto en este caso no hay torque. Si el arco es cuadrado, de secciones pequeñas, como 16 por 16 milésimas, también gira libremente, no produce cupla, por lo tanto no produce torque. En cambio, aumentamos las dimensiones e introducimos un alambre rectangular de 17 por 25 milésimas. Vemos que al girar contacta sus aristas con las paredes de la ranura del bracket, produciendo un par de fuerzas, una cupla. Esta cupla genera un momento en la pieza dentaria que va a producir su inclinación vestíbulo-lingual. Vemos aquí como la cupla genera el momento alrededor del centro de resistencia y la pieza dentaria se inclina su corona hacia vestibular y su raíz hacia lingual. En este caso el torque es positivo. Existe una cantidad de rotación que se genera dentro de la ranura sin que el alambre contacte con las paredes de la ranura. Es decir, el arco empieza a rotar y recién cuando contactan las aristas de ese arco con las paredes, con el techo y el piso de la ranura, se genera la cupla. Todo ese movimiento es un juego que existe entre la ranura y el arco. Por lo tanto, se pierden varios grados de esa rotación. Todos esos grados es información de torque que se pierde. Para disminuir esta cantidad de grados, debemos disminuir el ángulo de enganche. Esto se logra aumentando el calibre del arco. Con un arco rectangular de 19 por 25, disminuye el ángulo de enganche. Aproximadamente el ángulo de enganche es entre 10 y 13 grados para una ranura de 22 milésimas de pulgada. Como actualmente se utiliza la técnica de arco recto, el arco no tiene dobleces, no tiene compensaciones ni torsiones. Se inserta recto dentro de la ranura del bracket. Y es en la ranura, es en el bracket mismo donde está la información que va a dar al diente el ángulo necesario, el ángulo de torque, en la angulación bucolingual. Vemos cómo la misma pieza dentaria con el mismo arco tiene diferentes torques según la información del bracket. Como vimos en el ejemplo anterior, en el bracket estaba la información que al introducir el arco recto genera el torque positivo o negativo. En el de la izquierda vemos cómo se expresó el torque negativo para un diente superior y en el de la derecha el torque positivo. También la variación de la altura de posicionamiento del bracket va a producir variaciones en el torque. Como vemos en la imagen, este bracket está generando un momento en sentido horario, pero a medida que el bracket se desplaza
por la cara vestibular de la pieza, es decir, si lo cementamos más incisal, va cambiando su torque. Tal es así que, exageradamente posicionándolo hacia incisal, el mismo bracket con el mismo arco nos da un torque de sentido contrario, es decir, sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, torque positivo. Vemos en este caso la misma pieza, el mismo bracket con la misma información, cementado a diferente altura, cómo produce variaciones en el torque. Existen distintas prescripciones que, según los autores de dichas prescripciones, han dado diferente angulación o diferente torque a las piezas dentarias. Por ejemplo, para Roth el torque del incisivo central debía ser 12 grados, mientras que para MBT 17 y para Hilgers y Ricketts es de 22 grados. También estas variaciones afectan al espacio en la arcada, es decir, por cada 5 grados de torque ganamos 1 milímetro de espacio en la arcada. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el torque variable. El torque variable permite individualizar las maloclusiones y las piezas para elegir correctamente la prescripción, no solo para el caso, sino también individualmente para cada pieza de ese paciente. Con esto se logra resultados más estéticos, mejor funcionalmente y más estables en el tiempo. La selección del torque va a estar condicionada por la maloclusión, por la posición individual de cada pieza y por la aparatología que utilizaremos. Por ejemplo, si vamos a usar gomas intermaxilares de clase 2 o clase 3. Vemos en este caso cómo se utiliza el torque para generar un movimiento radicular. Vemos cómo se introducía el arco recto dentro de la ranura, por lo cual debía deformarse, y al intentar volver a su forma inicial generaba la cupla que va a producir el torque. Se ve un claro movimiento radicular. Para lograr este movimiento es importante que el arco esté cinchado, es decir, para que no se protruya mientras se produce ese momento, el arco debe estar correctamente cinchado a nivel del tubo molar para limitar el movimiento y que sea la raíz la que se dirija hacia palatino y no la corona hacia vestibular. Es muy importante el control de torque durante los movimientos dentarios que planificamos. Por ejemplo, vemos ahora el movimiento de un incisivo central hacia vestibular sin control de torque. Como la fuerza actúa a una determinada distancia del centro de resistencia, se va a producir un momento de fuerza. Este momento va a hacer que la pieza, además de trasladarse, gire. Ahora el mismo movimiento anterior, en el que actuaba una fuerza fuera del centro de resistencia, es compensada por el momento que se genera por el torque. Vemos entonces cómo la pieza queda paralela a la posición inicial. Logramos de esta forma un movimiento en paralelo de esa pieza. Lo mismo sucede si hacemos el movimiento contrario al anterior, es decir, la fuerza actúa a nivel del bracket a una determinada distancia, produce así un volcamiento de la pieza hacia el lingual, y es la cupla y el momento que genera el alambre en la ranura el que va a producir el torque, en este caso positivo, para que el movimiento haya sido paralelo, es decir, la posición inicial y la posición final de esa pieza son paralelas. Una opción para cambiar el torque de un bracket es invertirlo 180 grados. Si nosotros giramos 180 grados el bracket, estamos modificando el torque, es decir, cambiándolo de positivo a negativo, pero la angulación sigue siendo la misma. Vemos, por ejemplo, en estos dibujos cómo al girar los 180 grados, siempre la angulación, siempre la inclinación de esa ranura es la misma.
Entonces, invertir el torque al girar el bracket 180 grados no va a modificar el tip. Algunos ejemplos de torque variable o de selección de torque según la maloclusión. En la maloclusión de clase 1 generalmente tratamos discrepancias ociodentarias positivas o negativas, es decir, casos en los que sobra espacio o en apiñamientos donde falta espacio. Generalmente usamos prescripción estándar y acá nos sirve la prescripción variable, es decir, la variación de torque, generalmente para piezas individuales que se encuentran en una posición comprometida. Un ejemplo es el caso del incisivo lateral palatinizado, que al moverlo hacia vestibular queda con un torque exageradamente positivo. Por lo tanto, optamos por poner un bracket con torque negativo. Podemos poner el bracket del lateral girado 180 grados para que la raíz acompañe el movimiento de la corona. En este caso, los incisivos están volcados y vestibulizados, por lo tanto, queremos que se retruyan, perdiendo algo de torque. En casos de clase 1 con discrepancia ociodentaria positiva, van a presentar espacios, en este caso repartidos por toda la arcada. Al intentar cerrar esos espacios, los espacios posteriores, las piezas anteriores se van a empinar, van a perder torque. Lo que debemos hacer es usar brackets de alto torque en las piezas anteriores con el fin de contrarrestar este volcamiento hacia el igual. En pacientes con hábitos como deglución infantil con interposición lingual o succión digital, hay una proinclinación de las piezas dentarias anteriores, es decir, los incisivos se encuentran inclinados hacia vestibular. Se puede utilizar bajo torque para cerrar esos incisivos, retroinclinarlos y lograr conseguir un equilibrio muscular. Casos de apiñamientos con caninos altos, caninos elevados que no han podido bajar a su sitio, generalmente utilizamos técnica de doble arco con un resorte de espiras abiertas para abrir el espacio entre premolar y el incisivo lateral. En estos casos, el resorte de espiras abiertas empuja al incisivo lateral y lo proinclina, es decir, lo vuelca hacia vestibular. Para contrarrestar o para neutralizar este movimiento, podemos utilizar un bracket de torque negativo. Otra vez podemos utilizar el bracket del incisivo lateral girado 180 grados. En el mismo caso, cuando intentamos nivelar el canino, la raíz va a quedar demasiado por vestibular, es decir, el torque de ese canino va a quedar demasiado negativo. Para contrarrestar esto, podemos utilizar un bracket de torque positivo para que la raíz se dirija hacia palatino. En casos en que el Bolton nos dé exceso inferior por defecto superior, por ejemplo, por incisivos laterales conoideos, y decidimos cerrar los espacios sin realizar la restauración de la pieza, nos vamos a encontrar las piezas, al cerrar los espacios, se van a retroinclinar. Por lo tanto, debemos utilizar brackets de alto torque previendo esta retroinclinación para contrarrestarla. También, si vamos a hacer stripping en las piezas inferiores para compensar esa diferencia de tamaño según el índice de Bolton, deberíamos usar brackets de alto torque para contrarrestar el mismo movimiento. En caninos retenidos por palatino, cuando lo alineamos y nivelamos en la arcada, la raíz suele quedar demasiado hacia palatino, es decir, el torque de esa pieza demasiado positivo. Para contrarrestar esto, conviene utilizar brackets de torque negativo. Pasamos ahora a maloclusiones de clase 2. Generalmente, para resolver estas maloclusiones, se utilizan gomas de clase 2. Estas gomas
van a producir una retroinclinación de incisivos superiores y proinclinación de los incisivos inferiores. Debemos contrarrestar esto utilizando torque alto en incisivos superiores y torque bajo en incisivos inferiores. En este caso, por ejemplo, para corregir una mordida profunda anterior, utilizamos arcos de curva reversa. Estos arcos producen la proinclinación de los incisivos inferiores, lo cual debemos contrarrestar utilizando brackets de bajo torque. En clase 2, subdivisión 2, los incisivos centrales suelen estar retroinclinados, mientras que los laterales están proinclinados. Para contrarrestar esto podemos utilizar brackets de alto torque en incisivos centrales y torque estándar o en los incisivos laterales. Pasamos a maloclusiones de clase 3, en donde en general para su tratamiento se utilizan gomas intermaxilares de clase 3. Esto lleva a que se produzca una excesiva proinclinación de los incisivos superiores y una retroinclinación de los inferiores. Para contrarrestar o neutralizar esta inclinación, deberíamos utilizar brackets de bajo torque en los superiores y de alto torque en los inferiores. Debemos tener en cuenta que en clases 3, en lo que está demasiado comprometido el resalte, podríamos utilizar torques de alto torque en superiores y bajo torque en inferiores, con el fin de compensar ese escaso resalte o ese resalte negativo. En casos de mordida abierta, la selección del torque va a ir dirigido a evitar la protrusión de los dientes anteriores y favorecer un desarrollo transversal de la arcada. Este desarrollo transversal también se puede favorecer utilizando brackets de alto torque en caninos y premolares superiores para ensanchar la arcada y permitir que la lengua se posicione en una posición más elevada, y de esa forma se pueda equilibrar la pérdida del equilibrio neuromuscular. Casos con extracciones, ya sabemos que pierden mucho torque las piezas anteriores durante el cierre de espacios, por lo tanto se puede prevenir utilizando brackets de alto torque en superiores y en inferiores. La selección de torque para cada pieza, según cada maloclusión y cada paciente en particular, supone la individualización en su máxima expresión. Vemos aquí la bibliografía.